El origen de un enigma. En este video se analizará un enigma creado por los sabios de este mundo en torno a la figura de Jesús, que tiene al parecer pseudo raíces arraigadas en la Biblia. Este relato tiene un comienzo sumamente interesante, pues tiene su inicio en la inexistencia. Pero, ojo, algo subyace latente en esa inexistencia. Ahora bien, al imaginar la inexistencia, ¿qué idea o figura viene a la mente? Es notorio que no podemos definirla con precisión y exactitud. Generalmente la asociamos con vacío absoluto y oscuridad absoluta. La definimos como la nada. Y en este estado sucede algo asombroso. Se comienza a generar una serie de sucesos que la Biblia registra de la siguiente manera. En el principio creó Dios. Hasta este instante, antes de ser registradas estas 5 palabras, Dios es único. No existe cosa alguna o algún otro ser, ni energía, ni materia, ni espacio, ni tiempo, ni sonido como los conocemos hoy. Y por tales razones, igualmente, no existe universo alguno. Por lo tanto, tampoco existe el verbo, la palabra, la sabiduría, el obrero maestro, el arcángel Miguel, el Hijo del Hombre y menos aún el Señor Jesucristo. Luego entonces, ¿qué fue lo primero que creó directa y personalmente Él? Ya se dijo que antes de Dios crear el cielo y la tierra, no existía cosa o ser alguno, solo estaba Él, solo existía Él. Ahora, alguien bien pudiera decir que Dios es una tríada de dioses que están fusionados formando un solo ser, un solo Dios. Si se acepta este razonamiento, se tendría que explicar en qué momento aparece el verbo o la palabra. Ese ser que posteriormente, al ser enviado a la tierra, se le llamó Jesús, y el Espíritu Santo. A ello también se pudiera decir que cuando Dios habló, apareció el verbo o la palabra. Luego, si esto es así, la palabra estaba en Dios y no con Dios, hecho que viene a ser después porque Él la profiere, porque Él es quien habla, porque sale de su boca. En Isaías capítulo 55, versículo 11, encontramos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Evidentemente, Dios es quien habla y dice o da el mensaje a los portadores del mensaje, los ángeles. Y estos a su vez lo llevan y lo comunican al destinatario. En el video, ¿el arcángel Miguel es Jesucristo? Se dijo que la palabra ángel es un término genérico para referirse a cualesquiera de los seres que como espíritus únicos e individuales viven, habitan o existen en el cielo, exceptuando, por supuesto, a Dios. Siguiendo con el razonamiento, si son 3 que están fusionados en un solo ser, ¿en qué momento aparece el Espíritu Santo? Bien pudiera aludirse que cuando empezó a crear, como una de las 3 personas componentes de la tríada. ¿Qué evidencia medianamente razonable hay para aseverar que el Espíritu Santo es una persona? Ahí mismo, en el relato de Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es patente que no dice Dios el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y además no dice que ese Espíritu sea una persona.
Y es bastante diciente la parte final del versículo, porque obviamente el Espíritu de Dios es algo que emana de la persona de Él, y no es ningún otro ser que se desdobla de su corporalidad. Salta a la vista que es el poder de Dios en acción, su energía, su fuerza dinámica, su potencia. Luego, aceptar como real una triada de dioses que se fusionan para formar un solo ser es algo que suena a pura filosofía oriental. Es más, a historieta de dibujos animados de la serie Dragon Ball Z. Ahora bien, en Génesis capítulo 1 versículo 26 hay algo bien llamativo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí hay un diálogo entre por lo menos dos seres semejantes, Dios y su unigénito Hijo, el primogénito de toda la creación, es decir, el Verbo, la palabra, el Hijo del Hombre, el arcángel Miguel, el ángel de Dios. Pero este hecho sucede después de: en el principio creó Dios los cielos. Es decir, después de crear por lo menos a otro ser semejante a él, y a continuación el universo espiritual con todo cuanto hay en él, y seguidamente la tierra. Y ahora sí aparece el Verbo, la palabra, la sabiduría. Existe el obrero maestro, el gran príncipe, el arcángel Miguel, el príncipe de paz, el Hijo del Hombre junto a su Padre. Entre otras cosas, es bastante significativo que el ser que posteriormente se le da el nombre de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, siempre que está en el cielo, aparece junto a su Padre. Y observando bien esto, es inmensamente dudoso creer y afirmar que Jesucristo sea el mismo Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso. Habida cuenta de algo que contestó Jesús a sus discípulos cuando estos le preguntaron: dinos, ¿cuándo será todo esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación del mundo? En el registro del libro de Mateo capítulo 24 versículo 36 dice: de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta prueba bíblica muestra que quien está hablando, que no es otro que el Señor Jesucristo, desconoce cosas o asuntos que son solamente de la potestad del Padre. Son secretos que Él tiene y son asuntos que, si son necesarios dar a conocer, Él lo hará en el tiempo debido. Luego vamos a colocar nombres. Si Jesús y Jehová son el mismo Dios verdadero, ¿por qué Jesús desconoce este asunto? Aquí se pueden tener en cuenta los comentarios a pie de página de la Biblia Nácar y Colunga, de Mateo 24:36, donde dice: es un secreto del Padre, el cual ni a los ángeles ni al mismo Hijo lo ha comunicado para que lo anuncien a los hombres. No es que los ángeles, y menos el Hijo, lo ignoren, pero como mensajeros divinos encargados de dar a conocer la voluntad de Dios, lo desconocen absolutamente. Y en la misma Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, referentes a este mismo asunto, dice: contrasta este versículo con 30S.
Gravísima resulta la afirmación de que ni el Hijo conoce el día ni la hora. Esto solo quiere decir que siendo el Padre el autor del plan de la salud del mundo, cuya ejecución se encomendó a Jesús, así como su revelación a los hombres, este punto no les ha encomendado revelarlo ni a Él ni a los santos ángeles, que con frecuencia son los mensajeros divinos para dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios. En suma, que ni los ángeles ni el Hijo conocen este día como mensajeros del Padre para comunicarlo a los mortales. Se aduce que Jesucristo no fue creado, sino que fue engendrado. Y se tiene como fundamento lo registrado en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Se puede aceptar y debe aceptarse, porque está escrito en la Santa Palabra que el Señor Jesucristo fue engendrado por Jehová. Y también dice en el texto que Él es el Hijo suyo. Ahora, ha de verse cómo es el asunto del engendramiento, es decir, que debe entenderse por te engendré hoy. ¿Cómo debe entenderse la acción de engendrar aquí? Bien pudiera ser que Jehová mediante su Espíritu Santo causó o trajo a la existencia a Jesús de igual manera a como trajo a la existencia todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, con la diferencia de ser lo primero y lo único creado directamente por Él. En Juan capítulo 8, versículo 42, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Se sabe que quien ha sido enviado está subordinado a la autoridad de alguien superior, quien lo envía en su representación. Bien, resulta sumamente llamativo el hecho de reconocer el mismísimo Señor Jesús en múltiples oportunidades que Él está sujeto a la voluntad de su Padre, que Él está sujeto a la voluntad de su Dios, que el Padre es superior a Él, que no solamente es su Padre, que también es su Dios. Veamos estos pasajes. Momentos antes de ser arrestado en la noche de la traición de Judas, el Señor Jesús le suplicó a su Padre en oración, en gran manera conturbado y angustiado, que no se cumpliese la voluntad de Él, sino la del Padre. Este pasaje bíblico se encuentra registrado en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, en este versículo, hay un detalle muy importante que generalmente pasa desapercibido, y es el hecho de que Jesús le ora al Padre. ¿Cómo debemos entender esto? Que Dios se pide y se ruega a sí mismo en oración. Que una parte de Dios hecha carne le pide y le ruega en oración a la otra parte de Dios que es un espíritu. ¿Y cómo es posible esto? Si son el mismo Dios verdadero. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una farsa? ¿Una comedia? ¿O un chiste? No. Él está reconociendo que está subordinado, sometido a la voluntad del Padre, que cuanto Él hace y hará es por orden del Padre.
Otro asunto a tener en cuenta es que Jesús abiertamente reconoce lo registrado en el libro de Juan capítulo 14, versículo 28, donde dice: habéis oído lo que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esto no se da porque el Padre sea el anciano de días, sino en virtud de que el Padre es el único Dios vivo y verdadero, el creador de todo cuanto existe. Por otro lado, después de haber resucitado el Señor Jesús, se encuentra con María Magdalena y le dijo algo supremamente llamativo. Este pasaje se encuentra en el libro de Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el canal creemos que cuanto se ha expuesto en el presente video son evidencias bíblicas suficientes, necesarias y contundentes para afirmar que Jesús, el Cristo, no es el mismo Dios Jehová, el creador de todo cuanto existe.